¿Qué onda, carnales de Charlas con Culebro? Este es un episodio más de su querido podcast. El día de hoy tengo un invitado, bueno, no lo conozco del todo, es la primera vez que voy a saludarlo, que voy a platicar con él, pero esa es una de las bondades del podcast, ¿no? Poder conectar con gente que no conoces, conocerlas. Creo que trae cosas bastante interesantes. Bueno, él es Beto Aquino. ¿Qué onda, carnal? Carnalito, ¿Qué onda? Chido. te agradezco muchísimo, cabrón. Qué chido, De ¿no? verdad, la invitación a este espacio, Gracias por venir, porque he güey. visto que ha desfilado banda y pues conocida por mí, por mucha gente, y aparte, pues tu espacio está siendo bien visto, cabrón, y lo ve mucha banda y de verdad te Qué agradezco chido, mucho. güey. Sí, es un placer enorme estar aquí. Qué chido que puedas hacer ahí la anotación, ¿no? Pues, de que sí lo ve gente, ¿no? Sí, me lo han comentado, neta. Y es chido porque espacios como este para la banda rock and rollera de Tuxtla, Sí. pues hay muy pocos. Entonces sí, se aplaude eso, carnal. Gracias, brother. Fíjate que fue como consecuencia, ¿no? Del hecho de que yo haya empezado a platicar con músicos, güey. Porque, o sea, yo estoy abierto a cualquier persona, güey, ¿no? O sea, alguien que quiera platicar, güey. O sea, no. Siempre lo he dicho, güey, y es como que bienvenidos, güey. Quien quiera venir a contar algo, a platicar, o cualquier cosa, está chido. Pero fue porque mis más allegados, eran músicos, güey. O sea, Ajá. mis conocidos, mis amigos. Entonces dije, voy a empezar por ahí, güey, ¿no? Así. Pero han venido tantos músicos, güey, que la banda ya cree que es como que nada más Como un hablar podcast de música, sí. Sí, Entonces, sí. he tenido el gusto de platicar con atletas, güey. Ya vino aquí una atleta que ha participado en triatlones, güey. Está un tatuador. Digo, ya son bastantes, ¿no? No recuerdo quién es más, güey, pero en su mayoría músicos. Y bueno, en tu caso, güey, creo que has estado tú también inmerso, güey, ¿no? Un poco en el rollo de la escena. Exacto. Eres comunicólogo, sí me Sí, dijiste, güey. sí. Cuéntame un poco de qué es Mira, lo que has hecho, yo güey. en este rollo del rock, yo soy de la generación de banda. Bueno, yo tuve banda en la generación de mediados de los noventas. Ya tiene un buen. Entonces, de esa generación de bandas fue que estaba inmerso mi proyecto. Se llamaba La Cruda. Hicimos incluso. Nosotros decíamos que era un demo, pero en realidad fue un disco como tal. Okay. El maestro Daniel Trejo Sirven, que es coleccionista de rock y por muchos conocidos aquí, nos ayudó incluso a distribuirlo en la Ciudad de México, en el Chopo. Que para el Chopo era así, en ese tiempo era así como la catedral, ¿no? Hay que ir al Chopo alguna vez en la vida, ¿no? Decíamos. Sí, güey. Entonces nosotros hicimos un puñado de canciones originales, las grabamos en un estudio que está por la Diana, y Daniel nos ayudó a distribuirlo. Aquí también en algunas discotecas se vendían, lo pudimos editar en cassette. Okay. Entonces hicimos ese proyecto. Como muchos, no fructificó más allá de ser conocido por la Esa es la gran banda. incógnita, güey. Y yo me sigo preguntando por qué. O sea, bueno, y te platico. Entonces, hago ese proyecto, termina y después nos relajamos y empezamos a hacer covers. La banda original se deshace, quedamos uno o dos y empezamos a tocar covers en bares. Pero el tiempo llega, ¿no? Y se acabó. Ya nos reuníamos para hacer música de vez en cuando, tocar en fiestas. Y siempre quedó como esa espinita de que no funcionó el disco, ¿no? Eran canciones nuestras. Y pasó. Entonces, por mi profesión, yo empiezo a trabajar en Canal 10. En edición, producción de noticias. Órale, güey. Pero yo tenía, pues, la inquietud de la música, del rock. Muchos conocidos, mucha banda que yo quería mucho, que yo respeto y admiro mucho. Entonces se me ocurrió un proyecto para televisión que se llama Cuarto de Ensayo. La esencia del programa era ir a grabar a las bandas a su cuarto de ensayo. Yo quería que la gente los conociera
pero como suenan crudos en su ensayo, no ya producido en un disco o en un demo o lo que sea, ¿no? Y entonces presento el proyecto y ya sabes, entonces dicen, pues es rock y rock local. No, te damos 15 minutos nada más de programa. Y yo dije, pues va, de 15. Me acuerdo perfectamente que la primera banda que fui a visitar a su cuarto ensayo fueron los Cocalovers. Sí, sí, a Osvaldo, que por cierto, un saludo a Osvaldo. Sí, un gran carnal. Con los Coca yo estrené ese programa y lo pasan al aire. Y terminado el programa me llama el director y me dice, el director de tele, que era en ese tiempo César Cancino. Me llama y me dice, güey, pues hazlo de media hora, cabrón. Y empiezo a visitar bandas en su cuarto de ensayo. Tuve un número de bandas. Mira, sí, y aún cuando le gustó al director, el jefe de producción y todo, es difícil que crean en proyectos en ese tiempo y ahorita. Y no me apoyaban, entonces yo conseguí una cámara, yo editaba, yo todo. Wow. Y aparte hacía mis labores por las que me pagaban, ¿no? En noticias. Entonces, viene una serie de programas, varias bandas, de los cuales por ese programa yo hice amigos, más amigos, pero ya de una generación de bandas, ¿qué te puedo decir? De 2000 para acá, de 2005 para acá, ¿no? O que surgieron a partir de 2005, un movimiento que se gestó, yo creo, a principios de los 2000 y en el 2005 empezaron a ver la luz aquí en Tuxtla, ¿no? Estoy hablando de Cocalovers, estoy hablando de Korsakov, que ahora son Guapa, no, sí, de ahí hice una gran amistad con Braulio, que también le mando un saludo a mi querido Braulio, un gran músico, y muchas bandas que surgieron a mediados de 2000, 2005 a 2010 quizá. Fue una nueva generación de bandas y entonces yo empecé a notar algo, hermano, que por ejemplo proyectos como como el tuyo, no, por supuesto que no existían cuando yo hacía música con mis amigos, o incluso a principios de 2000 pues no había nada de esto, ¿no? Entonces es muy chingón ver que las bandas ahorita tienen como más oportunidades de exposición, sí, de espacios, y incluso ahorita es bien chido escuchar que por doquier están habiendo ya tocadas, pero de proyectos originales, sí. Entonces antes era muy difícil, nosotros nos decían, bueno, van a tocar, pero nada de rolas originales. Entonces hacíamos un repertorio de covers y metíamos una o dos originales y le decíamos, pues que son nuevas, es de y le decíamos una banda que a lo mejor el gerente del bar ni conocía, era de nosotros. Entonces hago cuarto ensayo para tele, viene un cambio de gobierno que fue creo que de Juan Sabines a Manuel Velasco, algo así. 2013, 2012. Ándale. Okay. Y se acaba el programa. Entonces, pues ahí se quedó cuarto de ensayo. Tengo algunos capítulos en YouTube. Órale. Y paró, yo seguí trabajando y ya sabes, y la música con mis cuates cuando nos reuníamos, pues ya la mayoría casados, ya sabes. Sí. Y de repente, pues pasa el tiempo, yo salgo de Canal 10, me voy a otros lados a trabajar siempre en el área de comunicación. Y un día, pues se me ocurre y digo, bueno, estaba yo en la casa, en tu casa. Y yo estaba escuchando un disco de Fobia. ¿Cuál? El primero, que es una obra es que se llama Fobia, que es un disco negro. Sí, el primero, ¿no? Es una obra de arte, es el primer disco, yo creo, de post-punk mexicano. No, Fobia me encanta. No, Fobia, sí, yo tengo la discografía, es uno de mis ídolos. Yo creo que después de Caifanes, Fobia es como un pilar muy grande, porque tanto Caifanes como Fobia en ese tiempo que no había internet, escuchamos, y a mí por lo menos personalmente sí me abrieron como un espectro de vida incluso muy cabrón. Entonces yo estaba escuchando el disco de Fobia, una rola que se llama Los Muñecos, y yo dije, no, esa música deberían poner en radio. Y te estoy hablando que fue hace 5 años, en 2020. Y alguien me dice, es que, pues ponla tú. Y pues sí, pues ¿cómo le hago? No, pues presenta un proyecto. Entonces,
conocí a gente de radio, les platico el proyecto, lo llevamos a radio y tengo la fortuna que me dan un espacio en los 40 Tuxtla. Entonces, la primera intención del programa fue retomar la esencia de aquel cuarto de ensayo que se quedó en el tintero, que se quedó dormido. Invitar bandas de rock, invitar músicos que tuvieran proyectos originales, esa era la única condición, que tuvieran material grabado para ponerlo en radio. Y tuve una gran cantidad de invitados, locales, sí, claro. Y sí, entonces me decían, los gerentes, ¿sabes qué? Pues aquí en radio, pues pon o sea, fíjate cómo es la limitante para las bandas. Yo a veces sí entiendo porque hay bandas que son muy buenas, pero no dan el salto, el brinco, no hay una infraestructura como de apoyo, güey. Porque me dicen, ¿sabes qué? Pues 1 hora de programas, que son 6 rolas, mete una de tu banda invitada y 5 de rock comercial. Dije, ¿cómo, cabrón? Por 1 rola. Entonces, aparte el espacio era el año de la pandemia, pero fue como por octubre del 2020, cuando ya se empezaron a relajar las cosas y todos con cubrebocas y todo. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues 2 invitados. Entonces yo le hablaba a las bandas y les decía con toda la pena del mundo, escojan 2 nada más de ustedes para venir. Y, oye, pero queremos ir todos. No, 2, por el espacio. Bueno, total que llegaban y yo dije, pues me voy a arriesgar, porque para eso hice el programa. Entonces metía 3 rolas comerciales, lo que te guste, lo que te pueda hacer, Bon Jovi, Guns N' Roses, lo que sea. Y metía 3 rolas y a veces 4 de la banda invitada, cabrón. Entonces les gustó mucho a la banda, a las bandas. Me empezaron a contactar, empecé a tener una lista, una agenda muy chingona de gente que yo admiro mucho. Empecé incluso a invitar a gente que, por ejemplo, Osvaldo de Coca Lovers, que también tiene un proyecto solista. Pues también lo invité para que me hablara de Coca Lovers, pero también en otra ocasión lo invité para que me hablara de su proyecto solista, como Osvaldo. Lo mismo con Braulio de Guapa, que también tiene un proyecto solista. Sí. Pero entonces, hermano, yo empecé a abrir el abanico de posibilidades de invitados y dije, bueno, se me ocurrió invitar tuve abogados, tuve terapeutas. ¿Y por qué dices, bueno? Porque con la pandemia empezaron a despedir mucha gente con el rollo de que pues mi negocio cerró. Y sí es cierto, muchas empresas quebraron. Bueno, pues yo tenía un amigo abogado laboral o laborista, no sé cómo se diga, y le dije, bueno, ¿sabes qué? Ve al programa y platicamos si los güeyes que despiden tienen derecho. Pues, y decía, bueno, pero ¿cómo puede ser la música el hilo conductor? Bueno, ¿sabes qué, abogado? Platiquemos de eso, pero también platícame de 5 rolas que hayan marcado tu vida, cabrón. Entonces los invitados se emocionaban y decían, no, pues tal rola porque se la dediqué a la que es mi esposa ahorita. Tenías el hilo, exacto, ahí está el hilo conductor. Sí. Igual el terapeuta, que la gente pues, se puso mal de los nervios. Y también le dije, güey, pues dime de unas rolas que te gusten. Dentro de la plática sobre su materia, metíamos rolas que a ellos les gustaban. Eso es interesante. Sí, claro, porque los invitados, güey, ¿estás de acuerdo que pues se emocionaban, ¿no? De decir, pues qué rolas. Uy, la necesidad de cada persona, dedíquese a lo que se dedique, güey, pero, o sea, si tú, como dices, invitados a un licenciado, güey, se va a hablar de leyes. ¿No? Pero sacarlo exacto. De su zona de confort. Exacto, ¿no? sí. Tantito, pues para él era emocionante también. Sí, claro. Expresar, es que güey, como que sí tenía sentido, y aparte, pues eso también, sí, a la banda le gustaba, ¿no? Porque pues a un abogado hablaba, ¿no? Pues un amigo que por cierto le mando un saludo, al licenciado Madaleno, llegó y me habló de que a él le encantaba la música de Nirvana, por ejemplo, ¿no? Entonces pusimos música de Nirvana en el programa y seguíamos hablando de su tema. Fue un proyecto bien bonito también en radio, ahí en los 40 Tuxtla. ¿Cuántos años? 3 años. 3 años. Sí, 3 años. Y cerré un ciclo. Del 2020 a 2023, exacto. Sí, cerré un ciclo también ahí con la posibilidad. Y luego hace poco, bueno, yo supe de tu proyecto porque se armó ahí una polémica.
Güey, De no que, mames, güey, güey. sí, de que invitaste a alguien que hace güey. covers, Irving Díaz, que no tengo el gusto de conocerlo, lo he visto en el escenario, no tengo el gusto de conocerlo personalmente. Pero qué Güey, y se armó un Qué pinche, cabrón, güey. sí, güey, o sea, y entonces hubo gente que lo empezó a compartir y ahí me llegó tu proyecto y dije, a ver, voy a ver, ¿no? Me gustó, me gusta mucho, chido. de verdad, y es de aplaudirse porque, pues, muy pocos, se avientan a hacer podcast con banda local, con amigos que, seguramente, bueno, vino el Robert, el famoso Cara, que también es un gran amigo, que lo conozco hace muchísimo. Entonces, por ejemplo, personajes como Robert lo conoce mucha banda, ¿no? Y eso hace que vean tu proyecto y aparte lo compartan, aunque sea para estar escribiendo pendejada y media, pero, güey, entonces, pero el programa de Irving sí tuvo así como un toque especial porque se armó la polémica, güey. Güey, Bueno, es que antes de Irving también vino el baterista de Madame, güey. Brother, ¿cómo se llama su nombre? El baterista de Madame, no es un carnalista. Pero ya después invité a Irving, güey. Y no sé qué les dio, güey. O sea, la banda que no le gusta. No sé, güey. Me reclamaron en un comentario, escuché, güey. Y ahí fue donde agarré el pedo, ¿no? De que qué quería la banda. O sea, dije, bueno, pero ¿por qué, güey? Porque, o sea, leí un comentario que decía, güey, es que, ¿cómo es posible que solo a bandas de covers, güey? Si hay un chingo de bandas originales, ¿por qué no invitas a bandas originales? Pues no era mi, como que, o sea, yo no hice este pedo para que hacía puras bandas originales, de covers, güey, a los... Uh-huh. No, güey, o sea, yo tenía que encontrar el camino, güey, o sea, el proyecto me va a llevar a un estilo, güey, me está sirviendo también en cada capítulo tiene su originalidad, o sea, es único, güey, ¿no? Entonces es como que el músculo también de poder hablar, expresarme más rápido, mejor, o sea, lo estoy haciendo, güey, ¿no? Entonces, no era mi intención, güey, solo bandas, porque mis amigos son los que cantan, no, güey, o sea, yo quisiera, puta, traer un chingo y aparte, también esto proyectos. se puede ver como el encuentro de dos amigos, cabrón, o sea, Güey, igual tú puedes invitarme aquí o yo te puedo invitar a mi casa y platicamos y simplemente la diferencia, no sé, hay un rollo técnico de producción, pero estamos hablando como dos carnales y a lo mejor güey, esa es la esencia de tu proyecto, ¿no? Ahora, exactamente, güey. personalmente, yo no entiendo por qué denigrar de alguna manera un trabajo de otro. Pues estamos inmersos en la música desde varias trincheras y todo es válido. Toda propuesta es válida, ¿no? Si se trata de una banda de covers, bueno, tiene la función de entretenernos, pero también cuesta sacar un cover, o sea, es un trabajo Tiene su también, complejidad, ¿no? exacto, Todo, o sea, sí, güey. y yo no entiendo por qué la polémica, bueno, a lo mejor porque muchos esperaban lo que dices, no, puras bandas originales, ¿no? Pero también, bueno, sí, entonces, pues regresando a lo del cuarto de ensayo, dije, bueno, pues voy a retomar la página. Ahí se quedó la página de Facebook, ¿no? Dije, la voy a retomar. ¿Cómo? Y fíjate que desde que yo estaba en radio, yo había pensado en Mayito. El cantante de rock urbano, que lo tuviste hace poco. Y que agradezco porque al principio de tu podcast me menciona, porque la entrevista que yo le hice a él fue hace poco, hace creo 2 meses o algo así. Entonces, yo a Mario lo conozco hace más de 10 años. Y sabes que yo aplaudo de proyectos como Mario, o específicamente de Mario, que toda su vida ha hecho rock urbano. O sea, Mayito no se lo inventó hace poco, no, Mayito lo conozco hace más de 10 años y ya le daba al rock urbano, ¿no? Entonces, es algo que le gusta. Sí. Entonces, en muchas fiestas que nosotros tocamos, cuando ya nosotros hacíamos covers y tocábamos en fiestas, a veces ellos tocaban también. Entonces, desde ahí yo conocí a Mayito. Y en radio, de los invitados que yo pensaba, quedó pendiente. Entonces, dije, bueno, pues yo lo quiero entrevistar a Mayito, pero yo lo vi desde otro punto de vista y le di un seguimiento en su casa. Estaba su esposa, estaban sus niños.
eso nutrió mucho del guión que yo iba a hacer sobre el programa de Mayito. Y él gustoso me abrió las puertas de su casa, de lo cual le agradezco mucho. Y O sea, tú editaste el video. sí, yo lo edité, yo lo grabé, yo lo edité está todo, chido, cabrón. Sí, Yo lo lo vi. grabé, lo edité. Sí le puse mucho corazón porque estaba retomando Cuarto Ensayo. Y para mí Cuarto Ensayo sí es algo bien bonito, porque me permitió sobre todo conocer gente, conocer carnales, hacerme amigos de muchos compas que están inmersos en la música, en el gremio del rock. Sí, claro. Incluso yo creo que Cuarto Ensayo se desprende y aquí estoy frente a ti, hermano, y me da muchísimo gusto. Es la primera vez que tratamos y Sí, güey, sí. entonces a lo mejor es el principio de una amistad. ¿Y de qué Claro, depende güey, claro. todo? De la música, que es el hilo conductor. Entonces yo fui a entrevistar a Mayito, le di un seguimiento en su casa, lo fui a grabar también donde toca, en las noches. Fuimos al mercado, al tianguis, donde su esposa tiene ahí un puestecito. Entonces fue muy padre, fue muy mostrar las vivencias o la esencia de Mario, que es un cantante urbano, exacto. Vivir, sí, exacto. Es que todo lo que el vato hace en su día a día, güey, en su cotidianidad, güey, es como ya cuando canta, cuando está en el escenario, como que refleja todo eso, güey. Sí, es que esa es su esencia, ¿no? Sí, y güey. el rock urbano es lo que canta Mario, ok, son covers, sí, pero es la esencia de su vida. Entonces, aparte de que es una gran persona, Sí. entonces, hace poco vi que lo tuviste de invitado y dije, chingón, o sea, de verdad yo también aplaudí eso porque a Mayito yo creo que lo conocían muy pocos. Sí, güey. Y has tenido una serie de invitados que de verdad yo me he chutado tus podcasts. No mames, Y la verdad es que es muy ameno porque es plática de amigos, cabrón. Entonces, no hay rebuscamientos, no hay poses. No, güey, es algo chingón. muy natural. Y yo tengo mucho eso de querer saber, güey. Como soy alguien muy curioso, güey. Considero que se me es bien interesante, güey. Desde que yo era niño, me acuerdo, güey, que yo platicaba con mi bisabuela, güey. Y yo me acuerdo que me acercaba a ella y le preguntaba, oye, abuelita, oye, ¿tú estuviste en la revolución? ¿Qué onda? O sea, esa pinche curiosidad de estar preguntando, de querer saber qué hay, pues, o sea, qué hay en las personas, güey. Tuve la oportunidad de estudiar psicología. Y yo, no sé, siento que por ahí va también, ¿no? O sea, el querer, ¿cómo le haces, güey? Cuéntame qué pedo. Sí, o sea, sí. Es algo bien interesante, güey. Sí, aparte, y la interacción así, pues es chingona porque ambos nos nutrimos, cabrón. Sí. Todo el tiempo estamos aprendiendo en esta vida, todo el tiempo, cabrón. Entonces, y es muy chingón coincidir con compas que tienen como cierta igualdad en las opiniones o en la filosofía de vida que tengas. En este caso, por ejemplo, yo en el rock, yo hice rock, yo hice música. Sí, güey. Entonces, para mí era muy chingón, como dices, entrevistar a una nueva generación de músicos que me dijeran cómo estaban viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les preguntaba cuál es la línea creativa que se da aquí, quién trae la primera idea, ¿no? Y ya decían, no, pues la trae él y ya nosotros pues palomeamos o en un jam sale lo demás. Pero como dices tú, adentrar y conocer cómo es el rollo creativo de una banda, cómo se organizan, cuántas veces se mientan la madre incluso en un ensayo, ¿qué pasa, güey? Entonces, siempre uno está buscando aprender, como dices, ¿no? Pero en ese proceso de aprender, pues es chingón la plática de cuates y conocer y... Sí, güey. Sí. Oye, brother, ¿estudiaste comunicaciones? En la UNACH. Sí. O sea, eres de Tuxtla, güey. Yo nací en Tonalá, en la costa, sí, pero me trajeron mis papás a vivir aquí a Tuxtla a los 6 años. Entonces soy más de aquí que de allá, yo creo, ¿no? Desde los 6 años. Sí. Entonces de los 6 años me trajeron para acá. Algo muy padre. Yo desde los 3, 4 años, desde el kinder, canto. O sea, canto. Yo no toco ningún instrumento. En las bandas que has estado, tú has sido todas vocalista, cantas, güey. sí. Y desde los 3, 4 años canto. Entonces, para mí el canto siempre fue como una forma de expresión que a veces ni yo entendía. Porque era yo muy niño, pero yo me expresaba cantando. Y en los cumpleaños de mi mamá, que en paz descanse, igual de mi papá,
pues yo les cantaba, ¿no? O en los cumpleaños de las tías, de los abuelos. O sea, toda la vida he cantado, ¿no? No hice o no decidí, pues te voy a tener una banda y ¿qué? Pero como yo no toco instrumento, voy a cantar, ¿no? O sea, yo cantaba, yo quería cantar, ¿no? Yo quería expresarme en la vida incluso, por medio del canto. Yo recuerdo me llevaban al kinder y yo lloraba mucho, ya sabes, el clásico niño llorón, ¿no? Pinche chamaco llorón. Total que los niños ya dejaron de llorar y yo seguía llorando, cabrón. O sea, entonces ya la maestra pues me dejaba en el portón ahí llorando. Sí, la clásica, ¿no? Entonces fíjate que yo recuerdo eso. Yo ahí todos los días lloraba, cabrón. Y ahí me sentaba a llorar, me cansaba y seguía yo llorando. Bueno, jodón el chamaco, ¿no? Y hubo algo que me hizo querer ir al kinder todos los días. De repente, como a las 2-3 semanas antes de empezar las clases, apareció el maestro Seferino Peña, que allá en Tonalá, en la costa, fueron muy, muy famosos, sobre todo por la orquesta de los hermanos Peña Ríos, una marimba, una orquestota. Sí. Mi padre fue baterista de la marimba orquesta de los Peña Ríos. Sí, mi papá fue incluso Siempre en Domingo, tocó en el Teatro Blanquita, sí, mi papá tocaba batería. Entonces, de esa camada de los maestros Peña, pues el maestro Seferino tocaba en el kinder, era el maestro de música. Y a mí, cuando empezó a tocar la marimba, yo dejé de llorar y me fui, y me sentaba ahora al lado del maestro Seferino, que tocaba ahí bajo un árbol en el kinder. Y ahí me pasaba. Entonces la maestra, buena onda, me llevaba los ejercicios para colorear, para hacer las pendejadas que se hacen ahí. Sí, entonces, sí. Entonces, la música siempre ha sido como un hilo conector entre exacto, emocional. Que te empuja, que te hace... Exacto, que define muchas cosas. Alguien me decía por ahí en alguna ocasión, tienes muchas anécdotas de vida con base en una canción, en un grupo. Sí, exacto. Entonces, cuando entro a secundaria, viene el... Sí, ya. En la secundaria del estado. Aquí, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo vine a secundaria, se da el boom del famoso rock en tu idioma. Y empiezan a llegar bandas, discos o canciones, sencillos de bandas de España y de Argentina. Nada más. Entonces nos llegó Miguel Mateos, nos llegó Hit, nos llegó Toreros Muertos, Enanitos Verdes, Hombres G. Ese boom, esa explosión a mí me agarró en secundaria. Entonces, ¿qué año eres, verdad? Perdón. Yo nací en el 73. Okay. Entonces, me llega ese boom de rock en tu idioma. Dije, y entonces los amiguitos que tenía, los poquitos amigos que coincidíamos en algo era, oye, hagamos un grupo. Pero nunca hubo posibilidad, pero yo me quedé con esa espina. Entonces, yo empecé a hacerme coleccionista de discos. De repente aquí a México, como vieron que tuvo éxito ese rollo de rock en tu idioma y era un compilado, porque no un disco de rock en tu idioma, venía Enanitos Verdes, Miguel Mateos, Hit. No, sí. Entonces, como vieron que eso pegó, empezaron a editar aquí discos, digamos, solistas de ellos, los que ya habían triunfado en Argentina, en Chile, en España, ya los trajeron a México. Entonces yo empecé a hacerme coleccionistas de discos, ¿no? Si por ejemplo del disco, no sé, el del Solos en América de Miguel Mateos, aquí a la gente le gustó Cuando Seas Grande, creo que hubimos muy pocos que nos gustaba de ese disco Si el Amor Existe o Solos en América. Entonces yo tenía 2-3 amiguitos que escuchábamos el disco completo y nos íbamos más allá de la rola que... La famosa. Bueno, entonces pasa eso. ¿Qué pasa en México? Que los productores y la industria discográfica voltean a ver que había un nicho de bandas mexicanas y empiezan y surge La Maldita Vecindad y surge Caifanes, porque la industria musical en México dijeron, bueno, aquí también hay bandas, a lo mejor funcionan igual que los argentinos. Y para no gastar tanto, agarraron a esos argentinos que ya tenían banda, a ver, ustedes van a producir a los mexicanos. Entonces, por eso el Cachorro López, Gustavo Santaolalla, el Cachorro López, empezaron a producir bandas mexicanas, ¿no? Y se repartieron. Tú produce a este, tú produce a este, tú produce a este. Porque ellos pusieron la vara, güey. Exacto. Entonces,
empiezan a apoyar Sí, a las porque bandas. aquí no había apoyo, güey. Nada, Güey. nada. Era todo lo contrario, Sí, güey. exacto, No, güey, exacto. cállense, güey. No, no, Incluso estamos hablando ahorita de bandas consagradísimas como La Maldita, como Café Tacuba, como Caifanes, que ellos mismos cuando los entrevistaban a programas de televisión, que era difícil, sí, güey. ellos hablaban de otras bandas y decían, no, es que deben de escuchar a una banda que se llama Café Tacuba. Yo vi un programa de televisión cuando Caifanes dijo eso. Deben de ver a una banda que se llama Café Tacuba. Pues, hablaban porque no había... O sea, la industria musical en México era argentinos y españoles, ¿no? Mexicanos no. Pero le apostaron y de ahí surgieron Caifanes, de ahí surgió La Maldita, de ahí surgió Café Tacuba, Los Amantes de Lola, Fobia, ¿no? Entonces, bueno, en mi generación empezamos a ver que había rock mexicano, lo Oye, primero que ¿te dije, tocó wow. Romero? Pero cuando surgieron, 85. exacto, yo fui a ver a Caifanes aquí en el ex Club de Leones sobre el Boulevard en 1990. Fuiste a ese toquín, güey. Fue la primera vez que vino Sí, Caifanes. exacto. Fuimos pocos. Fue alucinante. Estaban estrenando el disco, el segundo, que se llama El Diablito, donde viene la célula que explota. Ese es el disco que estaban promocionando. En 1990. Sí, yo fui a ese toquín. Fue alucinante, o sea, ver ahí a Caifanes, a Saúl, que ya habían el primer disco que fue, y luego el de la célula que explota, El Diablito, y los fui a ver en 1990. Estaba ahí por donde está, bueno, en el Boulevard, por donde era la fuente antes, por ahí estaba el Club de Leones. Estaba por la entrada. Es que hay una entrada a Cañahueca, güey. Por ahí estaba, exactamente. Exactamente. Por ahí, ahí estaba. Ahí fuimos, ahí con boletos pagados y todo. Sí, mis papás, que en paz descansen, me regalaron mi boleto. Yo fui solito, porque no sé, es raro los movimientos que se han dado, sobre todo culturales y musicales en México, han sido así como muy sesgados, ¿no? De repente es poco el público que empiezan a jalar y ya cuando se da masivamente en medios de comunicación es cuando ya la banda, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, pero fuimos pocos, la verdad no considero que hayan llenado el lugar, pero para lo menos para mí fue alucinante. Entonces yo dije, no, una banda de rock, gracias a Dios en la vida coincidí con algunos tipos que dijeron, pues ¿qué cree? Mi papá tiene instrumentos, pues ensayemos. Y ahí empecé, entonces esa ha sido mi historia, siempre ligada a la música. Y la profesión de comunicólogo me ha permitido ir como de la mano, ¿no? Mucha gente que ha trabajado conmigo, tiene que ver demasiado. Me conocen porque saben que canto, porque saben que he tenido banda, entonces siempre he sido así como, Beto es el rockero, ¿no? No rockero, pero siempre la música ha definido muchas cosas en mi vida. Qué cabrón. Sí. Bueno, sí, la música, no sé si la música fue lo que te hizo estudiar comunicaciones o hay otra fuerza ahí que por la que decidiste. ¿Viste como la puerta de que no, güey, aquí va a haber música? Mira, la música definió muchas cosas. Yo entré a trabajar a Canal 10 precisamente porque un amigo que nos dirigió musicalmente y nos produjo incluso el disco. Primero entraste a Canal 10 y luego estudiaste comunicaciones. Uh-huh. Sí. Sí. Entro a trabajar porque el director musical y el productor musical, el maestro Cicerón Aguilar, que ahorita está en Coneculta, detrás de un proyecto grandísimo sobre música indígena y ese rollo, trabajaba en Canal 10. Entonces me dice, pues, yo ya tenía una bebé, a Michelle, mi hija. Me dice, pues, ¿quieres trabajar en Canal 10? Y dije, pues va. Pero en Canal 10 a mí ya me conocían porque yo ya había ido con la banda a tocar a varios programas. Entonces, cuando yo entro a trabajar a Canal 10, yo era así, incluso algunos me decían, pues el Caifán. Pendejada, pero me conocían que yo tenía una banda y que era amigo de Cicerón porque pues hacíamos rock. Cicerón era más grande que nosotros. Entonces él nos dirigió, Cicerón nos dijo cómo hacer las cosas, o sea,
Yo creo que Cicerón nos vio así bestias y nos dijo, hay que cortarles el pelo, hay que lavarles la boca, hay que cortarles las garras, y dijo, pues no, haciendo una analogía, se hacen así las cosas. Y eso nos ayudó mucho cuando grabamos el demo. Entonces yo entro a trabajar a Canal 10 y empiezo a hacer de todo, camarógrafo, asistente, todo, audio, edición. Entonces digo, bueno, te gustaba, güey. sí, entonces es el rollo. Entonces hago la carrera y empiezo a trabajar en el rollo de la comunicación. Mientras estudiabas, trabajabas en Canal 10. En Canal 10. O sea, sí te aventaste toda la carrera, Sí. De la mano con los medios, güey. Así es. Siempre. Sí, y siempre en el rollo de comunicación. Después de Canal 10, yo estuve en Canal 10 16 años. Después me voy al tribunal, al área de comunicación. Del tribunal me voy a una campaña del anterior gobernador en el área de prensa. Y de ahí, pues, él gana las elecciones y 6 años estoy en el área de televisión en comunicación social de gobierno del estado. Entonces, todo el tiempo en comunicación, pero... Desde morro hiciste... sí, exacto. Entonces, sí, he sido muy afortunado. Entonces, esos trabajos me han permitido no desligarme de la música. De repente te digo, hace poco nos juntamos con los que hicimos el disco. En aquel tiempo, ¿no? Siguen siendo mis amigos, ¿cierto? Mis compadres. Oiga, regrabemos una rola de aquellas. Bueno, la regrabamos, ahí te voy a mandar el link. Y ahorita es más fácil, ¿no? Eso te iba a decir. Entonces, en aquel tiempo que grabamos, nos vendieron un paquete, así de que les vamos a dar 500 cassettes, en cassette, cabrón. Y van a tener horas de grabación, bueno, las que quieran, ¿no? Pero el señor estaba acostumbrado a grabar marimbas y grupos, nada de rock. Es otra forma, güey. No, pues llevábamos mes y medio porque nosotros, ya sabes, nos creíamos, no sé, Pink Floyd, no, así de que nos metamos al estudio. Y alucinante, ¿no? Sí, entonces nos metamos al estudio, nos olvidemos de todo. Cuando el señor se dio cuenta, había pasado mes y medio. Nos dijo, ¿saben qué? Les doy la última semana, se acabó. Pues es que él pensó que... Era acá... En una semana, eso, sí. El acordeón grababa y no sé qué. No, nos tardamos como mes y medio. Él se nos perdió de vista. Porque su estudio, los estudios creo que se llaman AEGA. Estaban por la Diana Cazadora, no sé si siguen. Estaban al lado de su casa, entonces el señor se metía a su casa, se dormía, y nosotros nos amanecía, cabrón. Sí, ¿no? Entonces, sí, había, sí, exacto, porque teníamos por ahí de 7 canciones. Entonces Cicerón Aguilar nos dijo, no, necesitamos 10, hagan más canciones. Entonces ahí en el estudio estábamos dándole a las canciones. Entonces cuando el señor se da cuenta, pues nos corren, ¿saben qué? No, les doy la última semana, es mucho ya, más de mes y medio, me están haciendo perder dinero. Sale el disco, ¿no? Entonces, pero te hablo de, o sea, yo creo que se habla como que si fuera un trabajo, no sé, artesanal, o sea, raro. Ahorita cualquier banda tiene una compu en su casa. ¿Sabes? Mira, yo te voy a decir algo. Personalmente opino que a veces esa posibilidad o esa inmediatez, porque hay que grabar y boom, a la red, a veces le quita la calidad al producto de la banda. Sí. Más si te dedicas a la música, güey, y vienes de esa época. Los grandes lo han dicho también, lo he visto en podcast, güey, o sea, que no es lo mismo, güey. No es lo mismo y, güey, ¿cómo se disfrutaba armar una canción, un disco en los 90s? Exacto. En los 80s, güey. Justo lo que estás diciendo. Y grabarla de esa forma, porque ahorita te digo, en una computadora, y quizá por la inmediatez, hay que subirla, ¿no? Sí, está bien, aplaudimos. Cuando es un trabajo de calidad, lo aplaudo. Claro, yo se lo he dicho personalmente a gente como Braulio Díaz, como a Osvaldo, a muchos. A Daniel Indira también. Les he aplaudido la calidad de su música. Pero también hay proyectos que por sacar una rola rápido se olvidan de la calidad, ¿no? Eso también es otra sí, exacto. Y quizá me voy a escuchar muy ruco, muy viejo, pero uno extraña, por ejemplo, ir con lo que ahorraste una semana, 15 días, un mes, no sé, ir a una tienda de discos y comprarte el disco, cabrón. No.
Daniel Trejo Sirven hace poco hizo un compilado de bandas que grabaron en los 90s y afortunadamente tomó en cuenta una canción de nosotros, una canción que se llama La Vieja, que yo escribí, la puso en el compilado con otras muchas bandas y es padre ese rescate. Me acuerdo que Daniel me marcaba, Daniel Trejo, que es un erudito, es una biblioteca andante sobre rock, me hablaba y me platicaba del proyecto y decía yo, bueno, ese rescate va a estar chido, ¿no? Porque pues son bandas que se quedaron allá en los 90s y que no pasó nada con nosotros. Hizo un compilado de bandas, podríamos decir rock pop, pero también es un compilado de bandas de metal. Entonces, y sacó 2 discos él con esfuerzo, ¿no? Lo mandó a masterizar cada rola porque esas grabaciones fueron casi rudimentarias, o sea, sí, nosotros no logramos quizá el sonido que queríamos y que decíamos, a lo mejor vamos a sonar, no sé, como Caifanes, no, fue rudimentario un poquito, ¿no? A diferencia de ahorita que con las compus, con las aplicaciones, los programas que hay. Las mismas distribuidoras masterizan Exacto. tus rolas. Y ahora la manera de las masterizan así, güey, o sea, así. Y aparte todas las posibilidades de exposición que hay desde Spotify, desde YouTube, el mismo Facebook, o sea, güey, antes ¿cómo? O sea, sí, tenías que convencer a la banda, por ejemplo en nuestro caso, que comprara nuestro cassette, o cuando menos nosotros dijimos, güey, hay que regalarlo. Sí, regalé, y empezamos a regalar, y en las tocadas nos llevaban al Festival de Puerto Arista, por ejemplo, y ahí regalábamos a la gente, y ahí venía el número de teléfono de nosotros, o sea, y teléfonos de casa, no habían celulares, y era el teléfono del negocio, sí, entonces, fue otra época, ¿no? Ahorita las bandas creo que tienen mayores oportunidades de ser conocidas, de que su propuesta sea conocida. Más que llegue a donde tengan que llegar, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, lo chingón que nos ha dado todo esto es espacios incluso como este, Carlitos, yo te lo digo honestamente. Gracias. Sí. Espacios como este que antes para nosotros hubiera sido un sueño tener, ¿no? O no sabíamos ni cómo hacerlo, o si lo hubiéramos hecho, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros teníamos una cámara de video, ¿no? En ese tiempo una Handycam. Y grabábamos nuestros ensayos y era alucinante agarrar el cassette y estarnos viendo en la televisión ahí con los cables. Era muy... Sí, o sea, yo me siento muy afortunado de haber vivido esa época, ¿no? Sí. ¿Cuántos recuerdos? No, muchísimos. Y gracias a eso conozco mucha banda inmersa en la música, en el rock. Amigos que, pues de mi edad, que ya están retirados, pero que tuvieron proyectos muy chidos de varios géneros, ¿no? Dentro del rock, que ya ahorita ya no tocan, que ya nos encontramos en algún lugar y nos damos un abrazo y nos acordamos de esos tiempos. Nosotros, había una organización que se llamaba el Consejo Popular Juvenil Fuego Nuevo, que era como un apoyo a chavos banda que estaban, ¿cómo te diré? Pues adentrándose en la sociedad, ya aprendiendo un oficio y muchas cosas. Pues ellos organizaban toquines y eran casi festivales de rock de 8 o 10 bandas, ¿no? Y siempre nos invitaban a nosotros. Nos decían, bueno, es que ustedes son los rockeros fresas, pero nos invitaban y gracias al consejo hubo tocadas por muchas partes de la ciudad, ¿no? Entonces, esa banda ahorita pues ya tiene mi edad, están retiradísimos, pero es padre, para empezar, verlos bien. Yo he saludado 2, 3 y los veo bien. De salud y todo. Ya retirados, pero acordarnos, ¿no? De cómo era en esa época, ¿no? Yo ahorita celebro, por ejemplo, a Daniel Indira, que promueve toquines y hace y se mueve. Yo creo que está encontrando un camino que, si bien lo está reforzando en su proyecto Indira, pero también como creador, güey. Sí. Está chingón, güey. Y no es fácil, güey. No, güey. Sí. Por amor al exacto. arte, güey, pero creo que está encontrando eso, güey. Sí, y las bandas yo creo que están encontrando un espacio donde mostrar su propuesta a través de los festivalitos o
o de los toquines que hace Daniel o que organizan o en otros lados, ¿no? Pero que son como un grupo de bandas que están participando activamente y eso, pues al final de cuentas es bueno para la gente que nos gusta el rock, Sí, pues que hay espacios para que esas bandas se muestren. sí, carnal. Hace rato mencionabas que ya hay más lugares hoy, güey. Ya hay más lugares, o sea, que ya hay más espacios, güey, ¿no? Para ti, o sea, en tu manera de interpretar las cosas, eh, ¿qué crees tú que está funcionando, güey? O sea, si antes había poco o no había, y ahorita porque ya hay foros, güey, independientes, ya he contado como 5, güey, que está cabrón hacer uno, güey, está cabrón mantener uno, güey, está cabrón, güey, o pagas, o tú te fletas el gasto, güey, de la luz, bla, 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 los gastos, güey, de dónde sale, o sea, todo eso, güey, entonces, ¿qué crees tú que está haciendo que sí funcione y que sí se estén abriendo los espacios, güey? Mira, lo que pasa es que ahorita creo que algo muy importante para que eso se esté masificando son las redes sociales. Bueno, sí, también. Ya, por ejemplo, un promotor, un empresario de un bar sabe que una banda, pues ya trae gente que la sigue, amigos que los apoyan. Entonces saben que darle un espacio a una banda puede que te traiga público al lugar. A mí lo que no me parece, te lo digo también honestamente, es que una banda diga, bueno, si me dejas tocar mi rollo original, solo con el espacio, aunque no me pagues, eso a mí no me parece. Cabrón, Eso a mí no me gusta y no me parece. Hay muchas aristas en eso. Yo no puedo centrarme a decir, es que está mal, no. Hay muchas cosas que discutir. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo original, algún proyecto, yo lo hice hace muchísimo, lo que uno busca es tocarlo, que lo conozca la gente. Y a veces a uno lo condicionan aprovechándose de eso. Pero yo creo que ahorita, con todas las posibilidades que tiene una banda, creo que deberían empezar a disminuir eso. A mí no me parece, por ejemplo, que la Feria Chiapas le abra un espacio a las bandas y sea lunes. El lunes de rock local, no, o sea, pésimo, está mal, está mal. Las bandas aquí valen mucho la pena. Todas las bandas que han tocado en la feria valen mucho la pena. De 1 o 2 rolas que yo he escuchado de esos proyectos son muy buenos. ¿Qué deberían hacer las bandas? Organizarse. No solo es, pero es que nos dan buen equipo. No, cobrar. ¿Por qué? Porque te cuesta hacer una canción, te cuesta grabarla, cuesta, no es gratis. Entonces, se están abriendo más foros y más espacios porque las redes sociales han ayudado mucho a que las bandas tengan más seguidores. Que sean más visibles. Exacto, a que los proyectos en una semana trepo una rola, escúchenla. Entonces, la banda que lo sigue, pues está pendiente. Y esa banda es la misma banda que te va a ir a ver donde toques. Y si metes 2, 3 bandas, pues ya es un público más o menos. Y entonces a mucha gente que tiene espacios, pues les conviene. Les conviene porque ya hay seguidores. Cada banda tiene sus seguidores. Quizá no sean muchos, pero ya por lo menos el lugar por lo menos se llena o está a la mitad del cupo con música original. Entonces los empresarios dicen, bueno, puede que funcione. Antes no había espacios y a nosotros, te digo, nos obligaban a tocar covers. Nada de originales, nada. Entonces nosotros vimos a los señores de Octopus tocar covers. Tocaban de Joaquín Sabina, un poco más rock and rollero y ese rollo. Pero no tocaban sus rolas, era difícil. A menos que fuera una tocada que se anunciara como de proyectos originales. Sí, escuchabas las propuestas originales, pero de ahí no. O sea, ¿te imaginas que de repente ya en los bares, güey, podamos ir a ver bandas originales, güey, que toquen su propia música? Yo digo, yo no conozco mucho, pecaría de mentirosos, te dijera, pero yo creo que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, yo creo que se ha de haber lugares donde exclusivamente se toca rola original, proyectos originales y nada de covers. Entonces, yo me acuerdo en aquel tiempo habían espacios que ahorita dices, bueno,
contra esquina del Museo de la Ciudad, es Segunda Poniente y Avenida Central. Ahorita venden tenis en la esquina, es el edificio Maciel. Está el Museo de la Ciudad y contra esquina. Ahorita venden tenis. Bueno, ahí era como una biblioteca. De la UNACH. Exacto, porque ese edificio es de la UNACH, según dicen. Güey, Yo me ese acuerdo. edificio está vacío, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo que ahí se hacían tocadas de rock. Y yo, Ah, no mames. sí, yo me acuerdo que ¿Ahí abajo o era arriba? abajo. Y nos sentábamos en el piso y tocaba la banda. Yo me acuerdo que yo fui a ver a Sur 190. Sur 190, yo creo que fue la primera banda de rock local que yo la ponía en el nivel, de lo que estaba haciendo allá en el centro del país, Caifanes y Fobia y todo. Sur 190 definió muchas cosas aquí en Tuxtla como banda. Yo me acuerdo que fui a ver a Sur 190 con Víctor Fernández, que era su vocalista, un gran amigo que le mando un abrazo. Víctor era el rockstar de Tuxtla, ¿no? Y Sur 190, a mí me encantaba la propuesta y me acuerdo que alguna vez vino una banda de la Ciudad de México, creo vino, que se llamaba la Brutal Lulú, y se armó un toquín fantástico en ese espacio, en ese foro. Entonces, también desde ese tiempo se buscaban foros y espacios. Una vez pararon un toquín que tuvimos, porque estaba en el parque que está al lado de la catedral. Al lado de la catedral, cabrón. O sea, ya ves, está la avenida central. Bueno, de este lado hay un parquecito, ¿no? Donde se ponen los maestros cuando hacen huelga. Bueno, ahí fue el toquín. Entonces de la iglesia vinieron a decir que parara, porque ahí se buscó el espacio. Quién sabe quién nos invitaron, ¿no? Y fuimos a tocar. O sea, había espacios, se conquistaban, se abrían las puertas a patadas, casi, ¿no? Con el equipo que podíamos conseguir o rentar, porque cooperábamos para rentar equipo y que sonáramos más o menos. ¿Sur 190? Sur 190. ¿Quiénes tocaban? No recuerdo. Mira, de vocal estaba Víctor Fernández, okay. En los teclados se llama Marcial, no recuerdo su nombre, pero uno de los gallegos, que es tío de Carlos Pablo, el de Malamen, no sé si del grupo de metal, Carlos Pablo, el baterista, okay. Que también es el baterista de Luna Negra. Bueno, su tío era el baterista, el bajista era Carlos Cortés, gente ya ahorita que es súper retiradísima, pero que marcaron un espacio. Sí, claro. Sí. Entonces, ahorita, pues hay más espacios porque también, yo digo que también, a lo mejor me equivoco, pero también es una como cultura alternativa, ¿no? Abrir un espacio y que llegue a tocar una banda y es más, hasta siento, o sea, me atrevo a decir que es algo que se está poniendo de moda, güey. O sea, abrir un espacio, qué cool, güey. Por ejemplo, el que está en Las Palmas, que está viendo toquines ahorita, sí, con el buen Mario, el Búfalo, sí, el Mario Bisonte, que por cierto en radio los tuve a ellos como Bisonte, a él y a Paulina, y fue uno de los programas. Sí. Bueno, los dos ya estuvieron. Fueron de los programas en radio pues, más escuchados. Yo no había escuchado la propuesta de ellos. No, yo escuché la música y dije, cabrón, güey. Nada más son dos, güey. Exacto. Suena bien perro. Sí. Mario canta bien, cabrón. Sí, Mario es un gran artista, es un gran músico, sí. Es un gran carnalito y yo lo admiro mucho. Y los tuve en inglés, sí, exacto. Y creo que ellos... ya más allá de... Con el perdón de las demás bandas, ¿no? Cada quien tiene su propuesta y todo, pero, güey, cantar en inglés, sí. Güey, ya es como que, güey, nadie los va a alcanzar esos güeyes, ¿no? Y aparte, el esfuerzo que hace por abrir esos foros. Vivía en San Cristóbal y tenía un foro donde llegaban bandas a tocar, ¿no? El buen Mario. Y ahorita está aquí y ahí en Las Palmas pues están haciendo esos festivales, ¿no? Que pues son un espacio, son una oportunidad para que varias bandas vayan y muestren. Hay otra también, la Bienestar Social, no me acuerdo cómo se llama. Igual, también. Lo ubico porque ya tocó Mario ahí, veo sus cosas de que va a tocar ahí. Casa Conejo, güey. Exacto. Es otra, y se me está yendo otras dos, güey. Exacto. Ahorita. Yo creo que esos espacios son ahorita lo que en aquel tiempo nos hablaba La Maldita y Caifanes, los llamados hoyos funky que les decían, ¿no? Yo creo que esos espacios transportados a esta época son esos, porque
pues en la zona de antros no vas a ver un lugar que le dé espacio a una banda a tocar proyecto original, ¿no? Por el giro del negocio, por lo que sea. Cumple una... Exacto, cumple una función. Yo no estoy en contra, ¿no? De eso, al contrario. Todo músico merece mi respeto. Y cumplen una función también. Pero entonces hay que buscar alternativas como lo que mencionaste, Casa Conejo, como el espacio que tiene Mario en Las Palmas, la Bienestar Social. Y vas a ver que se van a ir abriendo espacios. Aunque sea, no sé, que lleguen... Eso es una escena, güey. Exacto. Esa es la escena en movimiento. Qué bueno que la escena actual esté en movimiento. Porque también pareciera que hubo mucho tiempo que ni siquiera escena, güey. O sea, y es lo que están logrando, güey. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando conocí a Korsakov, a Coca Lovers, a los Hollywood, que le mando un saludo a Mauricio, que también es un gran carnal, el vocalista. A mí me sorprendió que yo los conozco, los entrevisto para Cuarto de Ensayo, para la tele, pero que me hablaban de que tenían años tocando. Y yo decía, no, bueno, ¿y dónde estaban? Pues, ¿dónde tocan? No sé, ¿dónde estaban? Pero ellos ya tenían años. Entonces, como dices, o sea, era una escena que ahí estaba, pero que no era visible, ¿no? Entonces, con estos espacios, por ejemplo, hubo un festival que el Canal 10, Sistema Chiapaneco, que se llama el Vibra Chiapas. O sea, fue un escaparate cabroncísimo de bandas. Exacto. Y fue un escaparate muy grande para muchas bandas. Ahí por lo menos yo conocí proyectos que yo no sabía que existían aquí en Tuxtla. Y dice que son de Tuxtla, sí son. Toda esta banda de Tuxtla, toda esa camada de bandas tuxtlecos. Pero fíjate que es porque no había redes también, güey. O empezaba o no había. Exacto. Estamos hablando del 2006, 2005. Uh-huh. Más o menos, ¿no? Sí, 2008, sí, por ahí. ¿No? Por ahí. Qué interesante, güey. O sea... Sí, la escena de aquel tiempo, un poquito antes que yo, también hubo otra. Ha sido de constante lucha, hermano, de buscar espacios, adecuándonos al tiempo que vivimos, a la actualidad, digamos, ¿no? Pero ahorita, pues las redes son una ayuda grandísima para las bandas, para los músicos o para cualquier gente que esté en el arte, ¿no? Porque seas pintor, seas fotógrafo, todo lo trepas a la red y conocen tu proyecto, cabrón. Antes no había redes, o sea, tenías que buscar un espacio donde te dieran chance, ¿no? Y el que te daba chance en el espacio tenía que ver si para él era redituable. Si no, no te daban espacio. Sí, entonces estos espacios alternativos que se están dando, de los que ya los mencionamos, pues es importantísimo, es poca madre que existan, ¿no? Y te digo, también hay otros lugares que cumplen una función de entretenimiento, donde hay bandas de covers, que también pues, hay muchísimas bandas, ¿no? Bueno, muchas también se rolan los músicos. Sí. Nada más se cambian el peinado. No, pero... O termina desde enchufe y se van corriendo al otro. Es parte de, hermano, es parte del show. Sí. La neta, güey. Y bueno, yo no sabía que había una jiribilla ahí entre la música original y los covers, ¿no? Sí, pues sí, para varios o para muchos sí hay como una especie de, es que yo hago original y ellos hacen covers, ¿no? Así de, sí, yo he escuchado eso, que no son músicos. No, no. Todos sobre todo los músicos. Bueno, cualquier artista merece mucho respeto por el arte que hacen porque cuesta mucho. Hay mucha gente que para vender una obra pasan mucho tiempo y a veces se la pagan mal. Hay muchos que por estar tocando en un bar covers pues mantienen una familia. O sea, hay muchas cosas detrás y sobre todo llega uno y o sea, es parte del entretenimiento de un lugar y tú vas a un lugar y dices, pues qué banda hay, ¿no? Por ejemplo, güey, donde toca Robert, donde canta Irving, pues es un lugar por excelencia donde sabes que vas a escuchar una buena banda. Y dices, vas por la banda, entonces merecen respeto. Siempre yo he sentido respeto y admiración por todos los artistas, sobre todo los músicos, porque a mí me tocó también estar de ese lado. Yo encantado cuando llego a algún lugar y me suben a un palomazo, lo disfruto,
porque yo ya no me dedico al 100% a eso. Pero sé lo que cuesta trabajo estar ahí. Estar desvelándose todas las noches, aguantar a veces que te la mienten porque no les gusta la rola. A mí me pasó muchas veces. Y tienes que aguantar vara. Y yo aguantaba vara porque ya tenía una bebé en casa. Entonces, te gusta y lo disfrutas y dices, va chingón. Ya el hecho de que a alguien no le gustara pasaba a otro término. Exacto, ¿no? Entonces, pero sí ese como esa jiribilla, ese enfrentamiento, yo lo veo hasta absurdo, ¿no? Con todo respeto a quien quiera tomar el tema como una polémica, ¿no? Para mí, para mí personalmente no debe de haber una polémica en eso. Y sobre todo, que honestamente se abran espacios y proyectos tan chingones como el tuyo, Carlitos, y que venga alguien por... O sea, no, es que está mal porque invitaste a un músico de cover. No. Igual es respetable su opinión, ¿no? Pero no ser tan tajante, decir es que está mal músico de cover. No, músico de cover. Pues hay músicos de covers chingones, pero chingones, cantantes, ya ni te digo, todos en cualquier posición. Soy muy amigo de bajistas, de guitarristas, de cantantes. Los considero amigos. Entonces, saben que tienen todo mi respeto y mi admiración. Oye, Beto, me gustaría preguntarte, digo, ya por todo el tiempo que llevas, ¿no? En el medio, güey, que has tocado. Es como la incógnita, güey, del por qué no hemos podido ver a una banda de Tuxtla, chiapaneca, figurar en un cartel como el Vive Latino, como el Pal Norte, como el Catrina, como el, no sé, esos carteles enormes, por lo menos no figurar en esos carteles, pero sino que se vayan, güey, como que esa es algo que a mí me parece hablar o escuchar la opinión de alguien más acerca de eso para saber cuál ha sido el porqué, güey. ¿Tú crees que son las relaciones? ¿Crees que son el por qué no estamos inmiscuidos en una escena tan grande como en ciudades grandes como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara? Uh-huh. Porque quizás aquí es un lugar pequeño. Uh-huh. ¿Qué es, güey, para ti? ¿Cuál es tu lectura de eso? Mira, yo creo que no es esconder el decir es que no hay apoyo. Sí puede ser un factor, pero no determinante. Yo creo que para que una banda trascienda se debe correr el riesgo. Y creo que ninguna banda ha apostado el 100% para correr el riesgo. Okay. Para empezar, aquí en Tuxtla o aquí en Chiapas no va a pasar nada. O sea, no es el epicentro de espectáculos. No va a pasar nada. Pasa en el centro del país y hasta eso de manera condicionada o sesgada. Entonces, yo creo que ninguna banda aquí, por mucha calidad que tengan, porque la tienen, la escena local está plagada de bandas de mucha calidad y con diferentes propuestas, diferentes géneros, pero como que no se ha corrido ese riesgo de salir de la zona de confort y arriesgarse e irse, porque aquí no va a pasar nada. No pasó en los 90s, no pasó en los 2000s, no pasó y no va a pasar. Toda la atención desde mi generación está centrada en el centro del país y voltearon a ver a Guadalajara por grupos como Maná, como Rostros Ocultos, y ya después otra camada de bandas de Guadalajara como Cuca, como La Lupita. No, La Lupita son chilangos, como Cuca, que son de Guadalajara. Y luego empezaron a voltear a ver, ya después dijeron, bueno, a Monterrey, ¿no? Pero nunca al sureste, o sea, nunca, sobre todo ni siquiera al sureste. Entonces, para que una banda trascienda, se tiene que dejar todo. Y la cuestión aquí también tiene que ver con el nivel socioeconómico que vivimos. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, si no, no comemos, si no vivimos. Entonces, si a esto le sumas el poco apoyo de foros, donde estás chinga y chinga y chinga con tu rola para que la banda la cante, para que la banda la conozca, en los medios de comunicación locales no quieren poner la música local
como yo te conté hace ratito que me dijeron a mí en radio, no puedes poner todo un programa. Fíjate, me dijeron, no puedes poner todo el programa con música local porque la gente se va a aburrir. Entonces, si alguien dirige un medio y tienes esa filosofía, no pasa nada con las bandas. Entonces, yo creo que la clave está en arriesgarse e ir. Salir fuera de Tuxtla, salir fuera de Chiapas. Hacerte visible. Exacto. Quizás no es este el lugar correcto, güey, ¿no? Pero, pues no todos le apuestan a eso. Y es respetable, es respetable. Sí. ¿Por qué? Porque Pero pues la respuesta, güey. Porque ahorita podemos ver bandas consagradas, hablemos mexicanas. Pero esa gente lo dejó todo. Lo dejó todo. Posiblemente la ventaja de ellos es que estaban ubicadas en una ciudad, en un lugar geográfico donde era el boom, la Ciudad de México. Posiblemente. Yo te voy a platicar, Carlitos. Nosotros es el CKC. Fíjate cómo es la ideología de la industria musical, o por lo menos era en aquel tiempo. Ese cassette nosotros, hubo un festival de rock en la Feria Chiapas. Vino Santa Sabina, vino La Castañeda, vino Café Tacuba, vino El Juguete Rabioso, Los Amantes de Lola. ¿Qué año fue eso, güey? 93 o 94. Debe haber estado... Genial. Yo tengo una anécdota con Rudy, el que era bajista de la banda, mi compadrito, que le mando un saludo, que dijimos, vámonos desde temprano porque va a estar lleno. No se llenó y entramos a la Feria Chiapas desde la mañana. Y entonces nos colamos por donde meten el ganado. No pagamos. Pero se hablan desde las 9, 10 de la mañana. Y nos vamos a sentar al foro donde se iba, al masivo. Sí. En el masivo, ¿no? Y ahí estábamos en las gradas, así como estoy. Oye, ya me quiero ir. Aburridísimos. Todo el día, güey. ¿Sabes de qué no nos perdimos, Carlos? De la prueba de sonido, cabrón. No mames. Cuando empezamos a ver... No mames, está cabrón. Mira, me emociono todavía porque empezamos a ver que entraron camionetas y camionetas. Y empezaron a salir de las camionetas los de La Castañeda, los de Santa Sa, toda la banda, los de Café Tacuba. Todos, mira, nosotros estábamos alucinados así viéndolos probar sonido. Sí, no, para nosotros solos, cabrón. Así probando sonido esos tipos. Entonces llegó el toquín y nosotros estábamos pues en el toquín y de repente entre el público, mientras tocaba una banda, apareció entre el público Poncho Figueroa, bajista de Santa Sabina. Y nosotros, mires, Poncho, y nosotros admirábamos a Santa Sabina, era lo máximo nosotros. Fue ¿cómo te diré? Un punto y aparte Santa Sabina para el rock mexicano, ¿no? Sí. Entonces lo saludamos, ¿tú eres Poncho? Sí. Y le dijimos, mira, de volada, somos una banda, tenemos un cassette. Y nos dice, pues vayan a vernos mañana al hotel. Sí, el hotel, bueno, lo que es el Marriott ahorita era el Camino Real en ese tiempo. Vamos, ahí estamos. Pero lleguen temprano, dijo, porque nos van a llevar a un paseo al Cañón del Sumidero. Fuimos todos, cabrón. Y con el cassette le dimos un cassette a Osvaldo de León, guitarrista de La Castañeda, le dimos a Poncho, le dimos a Boris, el tecladista de Los Amantes de Lola. Y se llevaron los cassettes. Una semana después nosotros, Poncho de Santa Sabina nos dio su teléfono y le llamamos a su casa. Sí. Y ya se va a la Ciudad de México, nos dice, pues vengan a la Ciudad de México, les voy a presentar con la disquera. No mames, con los dirigentes de Culebra. Que Culebra era un sello paralelo a BMG Ariola. La BMG Ariola yo creo que tuvo una filosofía y dijo, no voy a invertir tanto en rock, para eso voy a tener Culebra, que es un subsello. Entonces en Culebra grabaron La Lupita, La Cuca, toda la banda, ¿no? Juguete Rabioso. Todos grabaron con Culebra. Sí, ¿no? Y la BMG Ariola con sus artistas de siempre, ya sabes. Y Culebra, división rock. Nos presenta con Humberto Calderón, que es uno de los integrantes de una banda de rock mexicano que se llama Neón. El famoso de la famosa canción de Papareo. Era dirigente de Culebra.
escucha el material, dice, no, pues tienen que hacer el proyecto por escrito. ¿Qué quieren? ¿Qué son? ¿Quiénes son? O sea, porque llevamos Ahora nomás sí nuestro que canal. pesquito, Sí, ¿no? exacto. Ya nosotros no sabíamos nada. Se hace, se le entrega, dice, pues, va, yo les doy una respuesta de volada. Y su respuesta fue sí. No chingues, güey. Un precontrato, pero se tienen que venir a vivir a la Ciudad de México. Verga, güey. De ensueño, La güey. compañía les paga la mitad de todo, de renta, de esto. La otra mitad es onda de ustedes. ¿Cómo se la van a ganar? Pues nosotros les vamos a conseguir foros donde tocar. Van a tocar y van a vivir un año en la Ciudad de México y a tocar un año. Después del año grabamos el disco. Necesitamos que en ese año los conozcan. A la verga. Entonces, No, güey, qué güey. chingón. Allá, bueno, felices, ¿no? Precontrato. Pero venimos aquí, la realidad es otra. Había escuelas, había papás que dijeron no. Y éramos chavos. ¿Cómo cambia todo? Todo. Cosmovisión de... Exacto. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvo que hacer esa banda hablando en tercera persona? Arriesgarse y dejarlo todo y rebelarse. Y dejar todo. No mames. Irse. Sí, güey. Estoy hablando de algo real. De algo que me pasó a mí, a mi banda. Eso es lo que no hacen las bandas. Arriesgarse, dejarlo todo. Y no es que no crean en lo que están haciendo. Pero hay que comer y hay que vivir. Y no es nada más agarrar una maleta, tu instrumento, tu grupo de amigos e irte. Porque sabes que allá es otro rollo. O sea, vas a tener que comerte a lo mejor una hamburguesa al día entre los 4 o los 5 que sean de la banda. Aunque estés tocando, pero a lo mejor no te van a pagar, pero algún día va a funcionar. Pero es eso, dejarlo todo. Nosotros vemos bandas consagradas y decimos, yo quisiera tener la fama, no sé, del Cuca o de Caifanes. Sí, ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿qué hicieron ellos? Sí, güey. O sea, Saúl vivía en un cuarto de azotea. En un cuarto de azotea. Y ahí grababa sus demos horribles. Yo los he escuchado. Una calidad horrible. Pero esos demos fueron los que lo llevaron y pegaron y resistieron. Es eso, resistir. Entonces, las bandas aquí tienen muy buena calidad, pero es necesario arriesgarse. Es necesario... Hacerlo debido, güey. Exacto. Exacto, porque ahora si haces rolas, haces música y lo que quieras, pero sabes que tú estás con la conciencia de que no va a pasar nada, que nada más quieres pasar la vida haciendo rolitas y lo que tú quieras, también es respetable, ¿no? Claro, sí, güey. Pero si tienes una visión de trascender, aquí en Tuxtla no va a pasar nada. Y es triste, porque como tú dices, hasta ahorita ninguna banda de Chiapas ha brillado a nivel nacional. Mucho menos que tenga acceso a esos grandes festivales que ya son manejados por la industria de la música, lo que queda de la industria de la música, más bien por marcas, ¿no? Claro, güey, sí, son marcas. O sea, es mucho más difícil todavía. Ahorita es mucho más difícil. Entonces ya tienen como un sesgo de bandas, de proyectos que sí dan. Pero, o sea, no va a pasar nada mientras no salgan de aquí. ¿Ves? Esa es mi manera. Muy humilde y muy honesta, muy personal, ¿no? Muchos seguramente a lo mejor no están de acuerdo, pero esa es mi opinión. Se necesita salir. Irse. Sí, cara. Bueno, creo que porque ya en otras ocasiones he preguntado, ¿no? He hecho esa pregunta, güey, ¿no? Pero esta es la que más como que más me hizo clic, güey. Sí, es eso, Carlitos, es eso. Es buscar, es arriesgarte. Es un proyecto original o personal, siempre es difícil. Sobre todo porque estamos acostumbrados también un poquito al malinchismo, ¿no? O si sale una banda nueva, es preferible para muchos escuchar y apoyar ese proyecto que un proyecto local. Realmente una banda sube un video, sube una rola a las redes sociales aquí en Tuxtla. ¿Cuántos lo comparten? Está cabrón eso, güey. ¿Cuántos lo comparten? Está muy cabrón.
Está cabrón. Entonces, sí, entonces, Sí, güey, ¿de cuántos lo comparten? Y amigos, se supone que tu círculo de amistades, si quieres decir, por ejemplo, en Facebook, por lo menos son conocidos, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que este güey hace rol, hace música, es mi compa, ¿no? Bueno, va a compartir. ¿Cuántos lo comparten? ¿Cuántos te ponen un comentario, oye, qué chingón está, cabrón? Dale, síguele dando. Muy pocos. Entonces, pero ya escucharon una banda nueva de Monterrey, de Guadalajara. Así estamos acostumbrados a ese tipo de malinchismo. Eso también, para los proyectos originales, pues no da pie a que trascienda. ¿Verdad, güey? Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor no vamos siempre a los toquines, pero hay desde otras trincheras donde apoyamos. Hablo por mí. De repente por la chamba, por lo que sea, no voy a todos los toquines. Pero hay de otras trincheras que cuando yo puedo, de corazón lo hago. Un granito de arena, si quieres, para una montaña que se necesita. Pero ahí está. Entonces, si todos aportáramos eso, por lo menos compartiendo, por lo menos poniéndole un comentario a la banda, pero no. Entonces, también eso hace que tampoco haya proyectos que puedan trascender. Sí. Oye, hermano, ¿y tu visión de la escena, así como la ves justo en este momento, con lo que hay, con lo que has estado escuchando, con lo que hemos platicado de los lugares? ¿Cuál podría ser tu visión a futuro, güey? ¿A dónde crees que va esto? O sea, esto que se está gestando ahorita, ¿no? Con los lugares, con las bandas que están tocando. ¿Qué piensas que va a pasar, güey? O sea, no sé, por decir, la escena dentro de 3 años, güey. ¿Crees que haya algo que va a valer la pena que se esté haciendo ahorita? Sí, de hecho, ahorita hay mucho, mucho, mucho que vale la pena. Ahí la cuestión es que yo creo que la banda se va como desilusionando de alguna manera porque no pasa nada. Entonces, Okay. dentro de 3 años, seguramente habrán proyectos nuevos y los que están ahorita estarán en proceso, pues si no de olvido, De que le seguimos, o ya no. exacto, por decir algo, hacer una analogía de quedarse dormidos. Es cierto que están habiendo foros de los que ya platicamos, pero no trascienden y no pasa nada. Entonces, pero por ejemplo, a mí me da gusto, yo no he escuchado a fondo proyectos como Chiflido. Hay un proyecto que a mí me gusta mucho y que lo tuve de invitado. Es un tipo muy buena onda, muy talentoso y escribe cosas muy chidas, el Capitán Ríos. Okay. Sí, a mí me gusta mucho Okay. Yo no lo he sí, escuchado. la música que hace él. Hay unas rolas. Yo si algo tengo es que admiro y se los digo cuando por lo menos una rola de su proyecto hace clic o se engancha con mi alma. Uh-huh. Le he escrito en privado al capitán para decirle esa rola, No tiene mal, güey, está chingón. me hizo pero llorar. Le he escrito a un chavo que se llama El Cancino, que Ya lo es invité tipo también. folk. Sí, se lo invité. Le escribí en privado y le dije, esa rola, yo no había escuchado tu material, que por cierto con él planeamos hacer un programa de cuarto ensayo, pero no se ha dado la oportunidad. Ahí está guardado. Pendiente. Sí, sí, está pendiente. Pero yo empecé a escuchar su material y hubo una rola, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que hay propuestas muy chingonas, muy interesantes y propuestas que están surgiendo. El problema es que como no pasa nada y nada trasciende, no, porque que tengas, Sí. no es demeritar el trabajo que puedes hacer en redes, pero por ejemplo, es que ya tengo 500 oyentes o 1000 oyentes en Spotify. Sí, pero ¿qué está pasando realmente en tu proyecto? Porque pues los 1000 oyentes, o sea, puedo ser yo mismo, ¿no? No, Sí, güey. no trasciende. Entonces, la escena yo creo que va a seguir dando frutos. Eh, Satánico Sabor, Chiflido, no sé, hay una chavita que toca ahí un rollo medio folk, Shriodel creo que se llama, algo así. Entonces, está viendo una nueva camada, o sea, esta escena que yo conocí
de Korsakov, de Coca Lovers, ya tiene un lugar, está surgiendo otra. Pero como no trasciende, no pasa nada. Y así van a ir surgiendo movimientos de escena local buenos, con exposición en redes si quieres, pero que no va a pasar nada si no se arriesgan más allá, lo que te dije hace rato. Y vamos a seguir teniendo escena. Y yo creo que va a haber incluso más que ahorita dentro de 3 años. Y con proyectos chingones como hay ahorita. Pero que, para empezar, el gobierno olvidado de la cultura, ¿no? No, cero. Pero cero, olvidado, o sea, sí, no hay un apoyo, no hay nada. Entonces, tiene que haber espacios alternativos como esos que platicamos. Entonces la escena va a crecer y va a seguir existiendo, pero no por falta de calidad, no creo que trascienda más allá. Yo te hablo de un proyecto de Guapa, que fue Korsakov. Es un excelente proyecto. A pesar de que Paco, el baterista, y el Jaguar, a quien también le mando un gran abrazo, un saludo, vive en la Ciudad de México, Braulio vive aquí. Ellos no sé cómo le hacen para ensayar todo, pero están sacando cosas, están haciendo cosas. Yo creo que es de los mejores proyectos musicales que hay aquí. Y no pasa nada. O sea, no ha trascendido más allá de lo que deberían trascender. Un lugar que se merecen dentro del rock nacional. No ha pasado. Entonces, escena siempre va a haber, pero sin el nulo apoyo de autoridades, de empresarios, de promotores. Sociedad, y mira, y hay gente que está haciendo... Pues. Exacto. Y hay gente que está haciendo su esfuerzo. Sí, por ejemplo, si traes una banda nacional, por ejemplo en este caso específico, de metal, metes de abridor a una banda de metal, ¿no? El caso de Fabio Coutinho, que está haciendo toquines y toquines y toquines de metal. De verdad, qué pinche aplauso merece. Porque se arriesga a invertir su varo, cabrón. Equipo, producción y lo que quieras, porque hay una tocada de metal, de decir, bueno, leyendas del metal de aquellos tiempos, Superfaro, Orcus, ¿no? Sí, Orcus debió tener un lugar más cabrón dentro del metal mexicano. Y no, sí, claro. Y igual, y ahí está Rubio, ¿no? Que eso, Fernando Rubio es un símbolo del metal aquí en Tuxtla. Punto. Y Orcus igual, o sea, y no pasó nada. O sea, no pasó nada, no trascendió más allá. Y hay empresarios como Fabio que se están arriesgando a poner su bar y que haya toquines de ellos. ¿Cuánta banda va? ¿Cuánta banda apoya? Pues la que le gusta el metal y los que se acuerdan de Orcus y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la escena, pum, explota, se mantiene y ahí se queda, cabrón. Y viene otro atrás y otro atrás y otro atrás, pero no va más allá. Desgraciadamente no pasa nada. Y no creo que, sobre todo, por cómo están las cosas a nivel gubernamental, que eso nos rige, aunque nos cague, nos rige. Pues no va a pasar nada, porque en espacios alternativos puede que haya, pero también no pasa nada ahí. Porque al final de cuentas se llegan a cansar y dicen, güey, pues no funciona, no jala. Y ese momento de esa escena ahí se queda estancado. ¿Cómo es, güey, que, por ejemplo, esa visión que tienes de lo que pueda o no suceder dentro de algunos años, te lo da la experiencia, güey, que has tenido de estar metido y has visto y has hecho cosas para la escena, güey? Y, o sea, ahorita ya es como que, güey, no va a pasar, o sea, pues sí. Está chido, sí, güey. Es que por eso me hace mucho clic, pues, lo que sí, dices, sí, porque hasta cierto punto es triste, güey, porque pues yo estuve inmerso en una etapa de una escena, ¿no? Que no pasó nada, ¿no? Había una banda, buenísima, que era instrumental. Oye, te estás yendo muy atrás con Orcus, o sea, estamos hablando de los 80, 90. Güey, hubo una banda que tocaba un rock alternativo muy cabrón, se llamaba Nauyaka. Sí me suena, no, eran otra onda, o sea, cuando tocaban, hasta nosotros tocábamos en el lugar, pero a la hora que tocaban Nauyaka nos íbamos así de que, bueno, no pasó nada. Y Rodrigo, el guitarrista que era, se fue a estudiar música
conservatorio, creo, y se fue a Inglaterra y rollos así, algo así. Te mentiría, te diera datos exactos. Pero se fue por su cuenta, o sea, se perdió y se acabó esa banda. Y fue esa época mía y vino otra época y no ha pasado nada, hermano. Y es triste porque hay propuestas buenas, te repito, siempre lo voy a repetir, muy buenas y nuevas, ¿no? Que incluso ahorita están dando espacio a que toquen bandas en la banqueta del museo, que no lo abrían, creo que ya lo abrieron. Bueno, pues si ya lo abrieron, ojalá haya un espacio para bandas, ¿no? Porque esas bandas se rifaron. Eso es lo que se espera, güey. Se rifaron a tocar en la banqueta para el apoyo. Bueno, ahora ya ábranles el espacio, o sea, no, pues es que no, el rollo cultural rock no, sí, hay que abrir un espacio, que haya un día de rock en ese espacio, no porque que estuvieran ahí en la banqueta también era parte de la conquista y parte de estar tocando esa puerta que no abrían. Ya se abrió, bueno, pues darles un espacio a las bandas, que tengan un foro semanal, pero que sepan que hay, exacto, una cartelera, exactamente, Carlitos. De 6 a 10 de la exacto, no sé, es la cartelera. Y 5 bandas, otras 5 y otras 5, en fin. Y permíteles vender su mercancía, sus playeras. Sería algo... Yo le decía a Fabio cuando hizo la tocada de Orcus y de Superfaro, que se vendan cosas, playeras, gorras de las bandas. O sea, como los grandes festivales. Porque si no nos la creemos nosotros, ¿quién la va a creer? Entonces, que llegues a ver a la banda, sí, pero que veas que hay playeras. Exacto. Las gorras, las playeras de Orcus, de Superfaro. Qué chingón. Una playera de Orcus, güey. Sí. Sí, entonces, pues ojalá siga habiendo bandas. A mí que me gusta el rock, me gusta el arte. Mi vida ha seguido un lineamiento muy pegado a eso, desde niño, desde que yo veía a mi papá tocar, ¿no? Desde luego yo tuve la oportunidad que mis hijos me vieran cantando. Entonces, mi hija estudió artes visuales y hace ilustración. Entonces, el arte en mi vida siempre ha sido como un pilar fundamental. Entonces, a mí me da mucho gusto que haya escena, por supuesto. Mi querido Beto, ve cuántas cosas interesantes pude sacar en esta charla, güey. O sea, lo dije en un principio, no te conocía, güey, ¿no? O sea, me escribiste y está chido, pues cállale, güey, o sea, la puerta está abierta, ¿no? Y sabes que ese ejercicio, te lo digo honestamente, Carlos, yo lo hice porque es de lo que te hablaba. Cuando alguna banda sube un video de una rola, es chingón un like, un comentario, porque eso es un aliciente muy chingón. Y yo dije, le voy a escribir a Carlos para decirle que me gusta su programa. Porque al final de cuentas, este es un esfuerzo. La producción es un esfuerzo. Que montes el set es un esfuerzo. Entonces, por lo menos... Exacto. Voy a chutar toda la charla. Güey, o sea, yo edito, entonces es un... está cabrón, sí, o sea, cualquiera que edite no nos va a dejar mentir, está cabrón. Entonces, que alguien... Y yo lo hice sinceramente, que alguien te diga, güey, está muy chingón, cabrón. Chingón, síguelo haciendo. Eso es un aliciente muy chido, cabrón. Y por eso yo lo hice, porque a mí me gusta tu proyecto. Gracias. Yo sí me chuté, me he chutado varios. Y hay cosas que tú compartes con algunos invitados que los conoces y que dan risa, ¿no? No mames, qué chingón. Sí, te entretienes, estás con los audífonos, yo en la chamba estaba... Sí, chingón. Por eso yo te escribí y te dije, oye, chingón. Y cuando me dijiste, güey, va, con gusto y sobre todo con un placer enorme, muy honrado. De verdad te lo digo, no es rollo, no es mamada. Gracias. Muy honrado de que me hayas invitado, de echar la plática. Me encanta platicar y sobre todo de esto, pues que yo viví, que sigo viviendo, ¿no? De alguna manera. Y encantadísimo. Bueno, tú como comunicólogo has de notar alguna diferencia, güey, de cuando se trata de un podcast a una entrevista, güey. Creo que hay o sea, como que aquí te abres más. Exacto, sí, la entrevista como es cuadrada. Exactamente, ¿no? tienes que seguir ciertas reglas, ¿no? Y esta espontaneidad me encanta, sí, güey. sí, o sea, yo soy fan de esta madre, sí. fluya
Y que no tengo anotado aquí, güey, güey, ahora me voy, o sea, no, güey, o Sí, sea, exacto. de una respuesta hasta sale otra Exacto, pregunta, sí. güey. Una plática de Y amigos, simple y la sencillamente. curiosidad de saber qué pedo Sí, contigo, güey, ¿qué onda? exactamente. Sí, 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 ¿Qué claro. traes, no? Sí, 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 no. De verdad, muy honrado Güey, y muy no, pues, agradecido. pues, escuché cosas bastante interesantes, güey. Me sorprendo, güey, de lo que escuché, de lo que me compartiste, que está chingón. Y pues, carnal, no sé, algo más que quisieras comentar, güey. Algo que le quieras decir a la banda, a tus compas, güey. Primeramente a ti agradecerte, aplaudirte este espacio, este Sí, güey, proyecto, gracias. porque está chido, está bien hecho, está... Pues las cosas que se hacen con el corazón salen muy chingonas siempre. Sí, güey, sí, güey. Y yo te felicito por eso, felicito a tu equipo, de verdad. Y pues a la banda, yo lo que les digo, que no se cansen de hacer lo que están haciendo, sus propuestas, que se la crean ellos. Y hablo para la gente de proyectos originales, incluso también para la gente que hace covers. Que se la crean, que se crean chingones, que se crean músicos chingones, que se crean rockstar. También tienen derecho a hacerlo, Carlos, Sí, porque sí, güey, sí, uno sí. entrega alma, corazón y lo que tú quieras. Y entonces es muy chingón que la gente te aplauda. Pero si tú mismo no te aplaudes todos los días, pues vale madre. Entonces, a toda esa gente que está haciendo música, que está haciendo arte, que todos los días se la crean, porque el arte es lo más maravilloso, es lo que nos salva de este mundo, del mundo que salimos a la calle todos los días y está hecho mierda, Sí, de güey. los güeyes que nos mientan la madre de coche a coche. El arte, la música, es lo que nos salva de todo eso. Entonces la gente que está haciendo arte, que está haciendo música, performance, pintura, ilustraciones como mi hija, síganlo haciendo porque es la única forma de salvarse de este mundo. De verdad y gracias, Carlitos, nuevamente. Pues, bueno, pues, carnales, esto es un episodio más, fue un episodio más, tuve el honor de platicar con este carnal, con Beto Aquino, y pues, tus redes sociales, ¿quieres? Pues en Facebook, Beto Aquino. Beto Aquino. En Instagram estoy como Beto Aquino Cat, de gato, Beto Aquino Cat. Y en TikTok ¿Tienes como... YouTube también? Sí, YouTube. Se llama Rex Rock Cheese de Chiapas. Rex Rock Cheese. Va. Bueno, Eso. pues este fue un episodio más de Charlas con Culebro y pues, nos vemos en el siguiente episodio. Cámara. Carnalito, muy agradecido, cabrón. No, cabrón. Chingón, me sentí.